una energía en tránsito que fluye de una zona de mayor temperatura a una zona de menor temperatura. O bien se puede decir que es una forma de energía que transfiere espontáneamente diferentes cuerpos a diferentes zonas del mismo cuerpo por el simple hecho de estar a diferentes temperaturas. Prácticas del calor. El calor es una forma de energía asociada al movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas que forman la materia. El calor puede ser generado por reacciones químicas como la combustión. Su concepto está ligado al principio cero de la termodinámica, según el cual dos cuerpos en su contacto intercambian energía hasta que su temperatura se equilibre. El calor puede ser transferido entre objetos por diferentes mecanismos, entre los que cabe reseñar la radiación, la conducción y la convección, aunque en la mayoría de los procesos reales todos los mecanismos anteriores se encuentran presentes en mayor o menor grado. El calor que puede intercambiar un cuerpo con su entorno depende del tipo de transformación que se efectúe sobre ese cuerpo y por tanto depende del camino. Los cuerpos no tienen calor sino energía interna. El calor es la transferencia de parte de dicha energía interna, energía térmica, de un sistema a otro con la condición de que estén a diferente temperatura. ¿Quién descubrió el calor? Joseph Planck. Burdeos 16 de abril de 1728, Edimburgo 10 de noviembre de 1799. Fue un médico, físico y químico escocés. Sus investigaciones más importantes se centraron en el campo de la termodinámica, donde estableció una clara distinción entre temperatura y calor e introdujo conceptos como el calor específico y el calor latente, de cambio de estado. Además se le debe el descubrimiento del dióxido de carbono. De calor, por ejemplo la conducción térmica, es el proceso que produce por contacto térmico entre dos o más cuerpos, debido al contacto directo entre las partículas individuales de los cuerpos que están a diferentes temperaturas, lo que produce que las partículas lleguen al equilibrio térmico. Ejemplo, la cuchara metálica en la taza del té. Otro ejemplo sería la convección térmica. Solo se produce en fluidos líquidos o gases, ya que implica movimientos de volúmenes de fluido de regiones que están a una temperatura a regiones que están a otra temperatura, por ejemplo, los calefactores dentro de las casas. En otro caso también sería la radiación térmica, que es el proceso por el cual se transmite a través de ondas electromagnéticas. Implica el doble de transformación de la energía para llegar al cuerpo al que se le va a propagar. Primero de energía térmica radiante y luego viceversa. Importancia del calor. Dependemos totalmente de este fenómeno y de su precisión. Sin el calor no podría existir la vida tanto animal como vegetal. Este es uno de los tantos fenómenos que tiene el equilibrio tanto en el interior de los cuerpos como en el exterior o el medio ambiente. Este equilibrio de temperatura no se puede perder y es por lo que los animales que viven en zonas muy frías tienen una piel muy gruesa y nosotros nos cubrimos con ropa abrigada en invierno para mantener estas temperaturas. Latente y calor específico. En 1761, Black se dio cuenta de que la aplicación de calor al hielo no lo convertía a este inmediatamente en líquido, sino que el hielo absorbía cierta cantidad de calor sin aumentar su temperatura. También observó que la aplicación de calor al agua hirviendo no daba como resultado la inmediata evaporación. De estos trabajos dedujo que el calor aplicado tanto al hielo como al agua hirviente tenía que tener una cierta combinación con las partículas de hielo y El resultado del proyecto quedó así. Se tuvo que cambiar el frasco de Gerber por unas velas, ya que la lumbre daba más directo a la lata y hacía que se calentara más. En la energía calorífica que dan las velas al calentar el agua se transforma en energía mecánica al con el vapor que sale impulsar la hélice del reguilete, y así es como queda y es el funcionamiento del proyecto.
Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? Descubrámoslo. Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. Cerrémosla. No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego? Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, 2 recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema.